El día de hoy, 26 de diciembre, domingo 26 de diciembre, estamos celebrando la fiesta de San Esteban, protomártir, el primer mártir de la Santa Iglesia Católica, que por ser una fiesta de segunda clase, prevalece sobre el domingo infraoctava de Navidad, y por eso estamos celebrando la misa de San Esteban con conmemoración de la domínica infraoctava en la epístola, en la oración secreta y poscomunión. La oración de la San Esteban nos dice: danos, Señor, la gracia de imitar a quien veneramos, a fin de que aprendamos a amar a nuestros mismos enemigos, ya que celebramos el natalicio de San Esteban, quien rogó hasta por sus perseguidores a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La epístola está tomada de los Hechos de los Apóstoles y nos dice: Esteban, lleno de gracia y de fortaleza, obraba grandes milagros entre el pueblo. Algunos de la sinagoga llamada de los libertinos y de los cirineos y de los alejandrinos, de los hebreos de Cilicia y de Asia, se levantaron contra Esteban y se pusieron a discutir con él. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu que en él hablaba. Al oír pues tales cosas, estallaba de cólera su corazón y rechinaban sus dientes contra Esteban. Mas él, lleno del Espíritu Santo, mirando al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra del Padre. Y dijo: estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, clamando con gran griterío, se taparon sus oídos, y después todos a una embistieron contra Esteban, le sacaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos depositaban sus vestiduras a los pies del joven que se llamaba Saulo, para poder tomar las piedras más libremente. Y apedreaban a Esteban, el cual oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó en alta voz diciendo: Señor, no les imputes este pecado. Y dicho esto, durmióse en el Señor. Hasta aquí la epístola. El Evangelio está tomado de San Mateo y nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los escribas y fariseos: mirad que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos mataréis a unos y crucificaréis a otros. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que han derramado sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. Yo les aseguro que todas estas cosas vendrán a caer sobre esta actual generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido recoger a tus hijos como la gallina recoge a sus polluelos bajo sus alas, pero tú no has querido? Por eso tu casa va a quedar desierta. Y así les digo que en breve ya no me verán más, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. El día de ayer celebramos la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Y este niño que ahorita está recostado en el pesebre, vino a transformar la faz de la tierra. Por eso la Navidad es de los acontecimientos más grandes del mundo, queridos fieles. Porque siendo el mundo oscuro, habiendo caído en la idolatría y en todas las más bajas pasiones, viviendo nosotros en una profunda oscuridad, este niño nos vino a enseñar las verdades con su luz. No solamente las verdades para levantarnos del pecado. Jesucristo no solamente nos libró del pecado, sino que nos enseñó a cada uno de nosotros
cómo destruir nuestros propios demonios, nuestros propios temores, nuestras tristezas, nuestros dolores, nuestra pusilanimidad. Jesucristo, con su vida, pasión y muerte y su gloriosa resurrección, nos enseñó a hacer de nosotros, de este pueblo infeliz y bestia, un pueblo de ángeles, un pueblo de personas que, elevados sobre la carne y la sangre, puedan ser no como ángeles, sino mejores todavía que a los ángeles. Porque a los ángeles Dios nunca les dio la comunión. Por los ángeles Dios nunca murió. A los ángeles no les dio hasta la última gota de su sangre. No derramó lágrimas por los ángeles. Y por nosotros los seres humanos sí. Vino a levantarnos de nuestra miseria en la cual por culpa propia habíamos nosotros caído. Y una persona que siga las huellas de nuestro Señor Jesucristo, imitando su vida, siguiendo sus enseñanzas, practicando su moral, no se convierte en un ángel, se convierte en algo mucho más grande que en un ángel. Se convierte en un hijo de Dios, elevado sobre la naturaleza humana por la gracia divina, a participar de la misma esencia de Dios. ¿Entendemos cuál es eso? Queridos fieles, ustedes vienen de un Padre. Salimos de las manos de Dios y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desgraciadamente, por nuestros errores, por nuestras cuitas, por nuestros pecados, nosotros desvirtuamos, modificamos, afeamos la preciosa imagen de Dios con la cual nosotros nacemos y es restaurada por medio del bautismo. Qué hermosos días de nuestra niñez cuando nosotros, recién bautizados, tenemos la perfecta imagen de Dios en nuestra alma, la cual desgraciadamente vamos desfigurando con el paso del tiempo si nosotros cometemos pecados, errores y no nos levantamos de ellos. Pero gracias a Dios que vino y que nació por nosotros y que nos vino a salvar y a enseñarnos las verdades que pueden restaurar nuestra alma aquí en la tierra para poder quedar restaurada de una manera absoluta y perfecta en la eterna gloria cuando entremos en el cielo. Jesucristo entonces nos vino a levantar, vino a transformar la pusilanimidad en fortaleza, el delirio en amor verdadero, la cobardía en valor y el egoísmo en una caridad perfecta. Y así, gentes de todas las edades y de todas las épocas han, a imitación de Jesucristo, cambiado sus vidas miserables en vidas de santos, de héroes de la virtud, que están ahorita gozando con Dios en el cielo. Y el primero de todos ellos fue el glorioso San Esteban, cuya fiesta estamos celebrando el día de hoy. San Esteban era uno de los 7, según cuenta la tradición, uno de los 7 diáconos de la iglesia que acababa de nacer. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Estuvo 40 días y 40 noches instruyendo a los apóstoles cómo habían de formar la Santa Iglesia Católica, su estructura. El jefe de todos ellos había de ser San Pedro. Los demás, el colegio apostólico, los otros 11 apóstoles. Pero hubo uno que lo traicionó. Hubo uno que se suicidó. Había que conformar el colegio apostólico, entonces echaron a suerte y escogieron a San Matías para que supliera a aquel traidor Judas Iscariote, y entonces se conformó el colegio apostólico bajo la dirección de San Pedro. Los apóstoles se dedicaban a predicar el evangelio, se dedicaban a convertir a las gentes, a confirmar a los nuevos conversos. Y la iglesia empezó a crecer y a florecer ahí mismo en la Judea. Pero los apóstoles no podían dedicarse a cosas que la humana naturaleza también necesita, como es ocuparse de las viudas,
ocuparse de bautizar a tantos que se convertían. Les he de recordar que con la primera predicación del apóstol San Pedro, se convirtieron 5,000 personas. Yo he bautizado hasta 10, 15 personas al mismo tiempo y es un verdadero cansancio. Ahora imagínense bautizar en un solo día a 5,000 personas, contando solamente los caballeros, porque antes no se contaban, costumbre judía, las mujeres ni los niños. Entonces, cuando la Sagrada Escritura dice que se convirtieron 5,000 personas, está hablando de los puros hombres, no está hablando de las mujeres y de los niños. ¿A cuántos los 12 apóstoles estuvieron bautizando ese día de Pentecostés? A todos los que se convirtieron a Dios nuestro Señor, y allí nació la Santa Iglesia Católica. Pero ¿y qué de las viudas? ¿Y qué de darle de comer a los pobrecitos? Que también es una misión de la Santa Iglesia Católica. No solamente de darles el alimento espiritual a las almas, sino que debe de procurar ayudar también a los cuerpos, ayudar al ser humano integral. Es por eso que gracias a la Iglesia Católica la humanidad le debe tanto. Por la Iglesia Católica se fundaron las universidades. Las principales universidades que han traído luz de sabiduría al mundo, como la Universidad de Salamanca, la Universidad de París, la Universidad Pontificia de México, que fue la primera universidad fundada por acá por el norte, y que ahorita es la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Antes de ser la UNAM fue la Universidad Pontificia, fundada con el dinero de la Iglesia, fundada por el pontífice para traer luz y traer claridad. La primera imprenta que se trajo a México fue traída por el obispo Narváez, para que se editaran todos los libros. La Iglesia Católica ha fundado hospitales, ha fundado colegios, ha fundado universidades, ha sido de progreso, porque no solamente se dedica de una manera espiritual a las almas, porque el ser humano no es solamente alma, sino también es cuerpo y alma. Entonces la Iglesia se ha dedicado a levantar, a elevar, a imitación de su divino fundador, al ser humano integral. Pero los apóstoles estaban tan ocupados en la predicación del Evangelio, en conformar la iglesia, en instruir a los nuevos conversos, que necesitaban de ministros alternos para que les ayudaran. Y así los apóstoles, por imposición de las manos, por mandato de Jesucristo, empezaron a ordenar presbíteros, que significa que son sacerdotes. La palabra presbítero o sacerdote, presbítero significa anciano. Anciano por su sabiduría, anciano por la venerabilidad de sus costumbres. Y consagraron, ordenaron sacerdotes para que les ayudaran a celebrar la Santa Misa y fueran sus colaboradores primarios. Pero ni aún teniendo obispos y presbíteros era suficiente. Había que dedicarse a las obras menores, a cuidar a las viudas, a darles de comer a los pobres. Y por eso la iglesia de Jerusalén ordenó a 7 diáconos. Los diáconos eran encargados de predicar el Evangelio, por supuesto, como lo son en la actualidad. Eran encargados de ayudar a los sacerdotes de una manera más particular, de ayudar a las viudas, de darle de comer a los pobres. 7 diáconos necesitó la iglesia de Jerusalén, entre los cuales contamos como el principal de todos a San Esteban. También contamos a San Felipe, el cual le dio la fe y la gracia a aquel varón etíope que sentado sobre su carro leía las Escrituras y lo convirtió. El Espíritu Santo lo llevó y lo puso a un lado del carruaje donde iba aquel varón principal etíope leyendo las Escrituras y no entendían de quién se trataba. San Esteban le tocó la carroza, se detuvo y le dice: oye, estoy viendo que estás leyendo las Escrituras. Sí, las estoy leyendo, dijo aquel etíope, pero no entiendo a quién se refiere en esto. Varón de dolores, experimentado en el sufrimiento. Él llevó sobre sí nuestras cargas, cargó sobre sí nuestros pecados, y nosotros lo tuvimos por leproso, por desechado de los hombres,
por abatido. ¿A quién se refiere? ¿Quién es esta persona a la cual se refiere las Sagradas Escrituras? A Jesucristo le dijo San Felipe, diácono. Háblame de Jesucristo. Le habló de Jesucristo y le dijo, aquí hay un charco. ¿Qué puede impedir que me bautices? Entonces San Felipe bautizó al eunuco de la reina y entonces él fue semilla para muchas otras conversiones. Los diáconos bautizaban, predicaban el evangelio, cuidaban a las viudas, alimentaban a los pobres. ¿Qué es lo que hacen ahorita nuestros diáconos en la actualidad? Los diáconos de la Iglesia Católica. Pues uno de ellos era San Esteban. Por ahí dice la tradición que San Esteban, por su nombre lo sacamos, era griego de nacimiento. Algunos dicen que era pariente en tercer grado de San Pablo. Sin embargo, esto no está totalmente comprobado. El caso es de que San Esteban fue uno de los 72 discípulos que mandó nuestro Señor Jesucristo a predicar a muchas partes de la Judea. Estuvo con nuestro Señor desde el principio, lo vio morir en la Santa Cruz y fue ordenado por los apóstoles como diácono para servir en la iglesia como ministro del Señor. Estando predicando por la conversión de los judíos San Esteban, los judíos que lo escuchaban y que estaban viendo que la Iglesia Católica, que apenas acababa de nacer unos días antes, ya tenía miles de seguidores, los fariseos, los escribas, los fariseos hipócritas, los alejandrinos, los libertinos, los cretenses y los árabes, rechinaban sus dientes de coraje y de envidia cómo la Iglesia iba avanzando y ellos iban menguando. Se pusieron de acuerdo y fueron a disputar contra San Esteban. Pero San Esteban, siendo un jovencito apenas, todavía no cumplía ni los 30 años, empezó a discutir con ellos, con el Espíritu de Dios, con la unción del Espíritu Santo que acababa de recibir en Pentecostés. Y les empezó a declarar las Sagradas Escrituras, cómo era el Mesías, cómo las Escrituras decían que había de nacer el Mesías de una madre virgen, que había de nacer en la ciudad de Belén, que había de crecer, alimentarse, predicar el Evangelio, dar oído a los sordos, dar vista a los ciegos, hacer que los que estaban cojos caminaran perfectamente, resucitar a muertos, y que había de morir por nuestros pecados, pero que al tercer día había de resucitar. Se lo demostró tan perfectamente por medio de las Sagradas Escrituras que aquellos no los dejó callados. Los dejó callados y le tenían tanto coraje, tanto rencor. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, volteó a ver al cielo y se abrió la gloria y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, parado, dice el Evangelio, a la diestra del Padre. ¿Qué significó esta visión que él se la reveló a sus enemigos? ¿Qué es estar sentado a la diestra del Padre, como nosotros decimos en el credo? Creo que Jesucristo subió a los cielos, decimos, y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. ¿Qué significa estar a la diestra del Padre? Hay que irnos a los contextos y a las costumbres de aquella época. Cuando había una persona muy principal, él presidía la mesa, como ahorita los esposos, los padres de familia, tienen que tener su lugar privilegiado en la mesa, por ejemplo, o en una reunión familiar. Por supuesto que el padre de familia, siendo cabeza de la casa, tiene que tener su lugar preferencial. En las reuniones, en las asambleas, en los banquetes, se acostumbraba a que el principal, el que tuviera más dignidad, se pusiera a la cabecera. Y él presidía la comida, él presidía la reunión, la asamblea. Pero ¿qué pasaba cuando en una reunión había dos gentes del mismo oficio, de la misma dignidad? Entonces el que presidía lo ponía siempre a su derecha, para darles a entender a todos los demás que no había uno principal y otro no principal, sino que gozaban ambos de la misma dignidad. Cuando decimos que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre,
queremos significar que es igual del todo en cuanto a dignidad al Padre eterno. Jesucristo, al igual que el Padre y que el Espíritu Santo, es Dios eterno, es Dios infinito, omnipotente y omnisciente, y tiene todas las virtudes porque es un solo Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. Cuando decimos que Jesucristo, aun en cuanto hombre, fue elevado a la gloria y está sentado a la diestra del Padre, queremos decir que Jesucristo, Dios y hombre verdadero, tiene la misma dignidad, el mismo poder, la misma infinitud que el Padre celestial. Y esto lo sabían los judíos. Por eso cuando San Esteban vio a Jesucristo, a la augusta Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a Jesucristo, siendo Dios, con la misma dignidad del Padre, sentado a la diestra del Padre, y revelándoselo a sus enemigos, ellos creyendo, o más bien haciéndose que era una blasfemia, se cubrieron los oídos y se abalanzaron contra Esteban. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear, pero los judíos utilizaban demasiados ropajes. Entonces se quitaban sus mantos y los depositaban ahí, se los estaba cuidando un joven llamado Saulo, un joven chaparrito, bastante celoso de la ley de Moisés, odiaba a los cristianos, odiaba a la nueva iglesia católica, porque pensaba que estaban en contra de la ley de Moisés, en contra de la ley marcada por el único y verdadero Dios. Ese Saulo todavía no entendía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y por eso es como estaba jovencito, les cuidó las vestiduras a los otros pérfidos judíos para que agarraran más libremente las piedras y se las arrojaran a San Esteban. San Esteban empezó a sentir los embates de las piedras en su cuerpo. Empezó a correr su sangre preciosa, derramada por amor a Jesucristo, y empezó a ganar unos méritos increíbles. Ya no pudiendo resistir más, cayó de rodillas y le dijo: Señor Jesús, no les imputes este pecado a ellos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y durmió en el Señor, siendo el primer mártir voluntariamente entregando su vida por la iglesia, entregando su vida por la predicación del Evangelio, entregando su vida por la verdad, entregando su vida por Dios. Y así el alma preciosa, blanca y virginal de San Esteban voló al cielo y ahorita es uno de los más grandes santos allá en la gloria. Pero quiero que escuchen su testamento espiritual de San Esteban, sus últimas palabras. ¿No les recuerda a alguien más? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, no les imputes este pecado. ¿Lo escucharon ustedes esto antes? El Viernes Santo en el Calvario, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando se estaban echando a suertes sus vestiduras? Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, al momento de expirar: Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu. A ejemplo del mismo Jesucristo, San Esteban hizo lo mismo en el momento de su agonía. Recordando a su maestro, imitando a su maestro, imitando a Dios, perdonó a los mismos enemigos que lo estaban apedreando. Y le pidió que recibiera directamente su alma en sus brazos para descansar con él para siempre en paz. A ese grado llegó Jesucristo, de convertir la simple y pusilánime y debilucha naturaleza humana en hacer héroes de la virtud, en no dejarnos llevar por las malas inclinaciones de nuestro espíritu, como decían los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. Y como dicen los actuales también, desgraciadamente: como me tratas, te trato. Me tratas bien, te trato bien. Me tratas mal, vas a conocer quién soy. ¿Han escuchado esto en la actualidad? Malamente descristianizada está nuestra sociedad. Y mientras que la sociedad actual dice: como me trates, te trato, ojo por ojo y diente por diente, la Iglesia Católica, ejemplo de Jesucristo, dice: no. Recen por sus enemigos, oren por los que los odian. Ya caray, entonces no es tan fácil ser católico. Pero cuando son verdaderos católicos, siguen el ejemplo de nuestro Señor.
Y a su ejemplo San Esteban entregó su vida perdonando a sus enemigos. Y a su ejemplo en el futuro, que para nosotros es el pasado, muchas jovencitas, muchos niños inclusive, van a entregar su vida y su sangre por su fe. Van a entregar su vida y su sangre por amor al prójimo. Van a abandonar su madre, a abandonar su padre, a abandonar una posibilidad de una vida rica, para entregarse de lleno a la religión, al servicio del prójimo, al servicio de la salvación de las almas. ¿Cuántos jóvenes han salido de sus hogares en la flor de su juventud, cuando la vida les prometía tantas cosas, tantas jovencitas, tantos jovencitos, para entregarse de lleno a ponerse una burda sotana, a ponerse un burdo hábito, para entregar su vida y su juventud y sus fuerzas y sus desvelos para el servicio de Dios, para alabar a Dios en esta vida y para convertir almas? ¿Cuántos mártires? Hablemos de Santa Cecilia, hablemos de Santa Inés, hablemos de Santa Lucía. ¿Cómo siendo jovencitas y siendo ricas y pidiéndoles los gobernadores anticristianos que con que pusieran un granito de incienso para adorar a los ídolos falsos, ellas conservarían su dinero, sus fortunas, y recibirían más todavía por parte de los emperadores, conservarían su estatus social y conservarían sobre todo la vida? Y ellas, por amor a Jesucristo, dijeron: nosotros no adoraremos dioses falsos. Solamente mi amor y mi incienso es para el Dios verdadero, que es Jesucristo, el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Y por eso perdían sus fortunas, se las arrebataban. Les arrebataban su juventud, les arrebataban su vida y las metían a los más crueles tormentos hasta quitarles la vida, queridos fieles. ¿Cuántos confesores, cuántas amas de casa que sufren en silencio por amor a Jesucristo? Tanto sufrimiento, tanto dolor, tantos problemas. ¿Cuántos enfermos, a ejemplos de Jesucristo, sufren con alegría sus enfermedades? ¿Cuántas personas se quitan de su propio dinero para, por amor de Jesucristo, ayudar a los pobres para ganarse el cielo? ¿Cuántas personas se levantaron hoy temprano de su casa, quitándose lo calientito de su lecho, para venir en domingo a alabar al Dios verdadero en la Santa Misa, que son ustedes? Todo eso lo logró este divino niño que ha nacido. Ha transformado la faz de la tierra, y todo aquel que cree en Él y que sigue sus consejos y su doctrina se eleva por encima de la simple rastrera naturaleza humana caída después del pecado original. Entonces, a ejemplo de Jesucristo, nosotros tenemos también que hacer otro tanto, como lo hizo San Esteban y tantos miles y miles de buenos católicos que han dado sus fuerzas, su vida, su todo para el servicio de Dios. Dirán ustedes: padres, yo lo hago, yo voy a misa los domingos, yo trato de ser una buena persona, no robo, no mato. ¿Es suficiente? No, queridos fieles. Es necesario hacer una transformación de nuestra vida en nuestro Señor Jesucristo. Y si ya no matas, y si ya no robas, y si ya no le haces daño a nadie, no te quedes ahí. Ya no cometes pecados graves, ahora trata de no cometer pecados leves. Ya no cometes pecados leves, trata de adquirir virtudes. En el camino espiritual, el que no avanza retrocede. No puede haber alguien estático. Ya no hago daño a nadie, con eso me quedo. No, señores. En el camino de Dios, en el camino espiritual, estamos obligados a siempre ir avanzando. Si ya no cometo pecados graves, espero en Dios que sea su caso, ahora hay que tratar de evitar inclusive las faltas leves, para perfeccionar nuestra persona, para perfeccionar nuestra alma y para darle algo mejor a Dios. Muy bien, ya estás luchando contra tus defectos, contra tus pecados leves. Ahora ocúpate de adquirir virtudes. La virtud de la obediencia perfecta, la virtud de la caridad para con mi prójimo, la virtud de la paciencia, la virtud de la generosidad, la virtud de la piedad. Ya puedo rezar mi rosario diariamente. Ahora lo voy a rezar por aquellos pobres, por aquellos necesitados, por aquellos que no pueden salir de sus pecados,
Practiquen la virtud, practiquemos la virtud, queridos fieles, y nunca permanezcan complacientes con lo que ya son, sino que busquen día con día, busquemos día con día de ser cada día más perfectos, cada día mejores personas, que somos perfectibles y podemos perfeccionarnos como seres humanos, podemos perfeccionarnos siguiendo la ley de Dios en ser unas personas excelentes, hasta poder llegar a ser héroes, hasta poder llegar a ser santos. No se conformen con una piedad mediocre, no se conformen con lo que hasta ahorita son. Si ya han alcanzado mucho en su vida, no se conformen con eso. Mientras tengan vida, tienen la posibilidad de perfeccionarse más y más. Y les voy a proponer algo que muy pocos cristianos practican, o más bien, en los que muchos de nosotros caemos más frecuentemente, que es algo que otras religiones no tienen, y la nuestra sí. El amor a nuestros enemigos, como nos los da San Esteban como ejemplo el día de hoy. Padre, pues yo no tengo rencor contra nadie. Espero que no. Hay que pedir por nuestros enemigos. Esa es la diferencia de una verdadera virtud angelical, de una verdadera virtud divina más que angelical. Nosotros amamos a los que nos aman. ¿Qué también hacemos con eso? Eso también lo hacen los que no son católicos. Pero amar y rezar por aquellos que nos han hecho daño. Caramba, San Esteban, eres grande en el cielo. Te estaban apedreando y tú los estabas perdonando. Te estaban matando y tú les estabas pidiendo por su salvación ante Dios nuestro Señor. Qué grande eres, San Esteban. A ejemplo tuyo lo debería de hacer yo. Pero desgraciadamente, San Esteban, a mí me hacen una mueca y ya quedo enojado con esa persona. ¿Les ha pasado? O hablan mal de mí y ya empiezo yo a hablar mal de ellos. O alguna persona me hizo algún daño y guardo un rencor terribilísimo en mi corazón. Cada quien revise su corazón. ¿Guarda algún rencor porque alguna persona le hizo daño? Rece por ella. No, Padre, ¿cómo voy a rezar por ella? Yo rezo por mis papás, yo rezo por mis parientes, yo rezo por mis amigos. Eres católico. Vienes de un padre que rezó por sus enemigos cuando lo estaban matando. Vienes y tienes hermanos como San Esteban que te dieron también ejemplo de rezar por sus mismos enemigos. ¿Por qué tú sigues guardando rencor? ¿Por qué aunque no guardes rencor dices él por su lado, yo por mi lado? No, Señor. Practique las virtudes católicas, pero las más excelsas, las más hermosas, las más difíciles de practicar. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, el perdón a nuestros enemigos. Cuando una persona nos ha hecho daño, naturalmente brota un rencor, un coraje en nuestro corazón. Nos alejamos de esas personas, resentimos contra esas personas, inclusive llegamos a odiar a esas personas. Entonces, ¿qué clase de católicos somos? Nunca han hecho lo que, contrariamente a su naturaleza caída, pudieran hacer, que es rezar por sus enemigos. Pero ¿cómo, Padre? Él no se lo merece. ¿Se lo merece o no? Por él murió también Jesucristo. Hay personas, queridos fieles, que son tan malas, que tienen el corazón podrido y que se dedican aquí en este mundo a hacerle daño a las personas. Se dedican a hacer fraudes, se dedican a pelear contra las personas. Hay vecinos que se dedican a hacerle su vida de cuadritos a los demás vecinos. Hay personas que se dedican a hablar mal de otras personas. Hay personas que se dedican a odiar, a esparcir veneno por todos lados. Aún por ellas, Jesucristo murió. Y al Sagrado Corazón de Jesús le dolería mucho, le duele mucho, que un solo ser humano por el cual Él murió se pierda en el infierno. Si nosotros debemos de imitar al Sagrado Corazón de Jesús, nos debe doler que las personas malas continúen siendo malas. Es por eso que estamos obligados como católicos, escúchalo bien, porque se está acabando el año y empieza un año nuevo y podemos hacer propósitos nuevos. Nosotros podemos ayudar a Dios a que muchas almas se transformen de lobos en corderos.
San Juan Bosco soñó que había muchos lobos ahí rodeándolo y que él los convertía de lobos en corderos con su predicación. Es lo que debe hacer todo buen católico. Hacer que esas personas malas no las odien. Hay personas que tienen tanta negrura en su vida, tal vez porque sufrieron mucho, porque no tuvieron las oportunidades que ustedes tuvieron, no tuvieron una buena madre que les enseñara las virtudes, no tuvieron un buen padre que los abrazara, no tuvieron nadie que les ofreciera amor y cariño y se hicieron malas. Nosotros, siendo católicos, tenemos que repartir el amor de Dios, inclusive a las personas malas. Pero padre, es que me dañó, es que habló mal de mí, es que me lastimó. Siento mucho coraje contra esa persona. Reza por ella. Háblale a Dios por ella. En vez de desear que se la trague el infierno, pídele a Dios porque ese corazón oscuro, ese corazón negro, se transforme en un corazón arrepentido. Porque Él también llore sus pecados. Porque Él también deje de hacer la maldad a otros como ya te la hizo a ti. No desechen los corazones malos. Recemos para que Dios transforme los corazones malos. Es como así nosotros podemos practicar virtudes divinas, perfeccionar nuestra alma y a la vez hacer un servicio a Dios, cambiando de personas malvadas en personas buenas, con su perdón, con su caridad, con su amabilidad. Que aquel no los saluda, salúdenle ustedes. Que aquel sin razón alguna los odia, cuando pasen ustedes por su casa, sonríanle y salúdenlo, porque ustedes son católicos. Porque ustedes siguen el ejemplo del Dios Todopoderoso, amable y caritativo, que nos perdona a todos los que lo ofendemos continuamente con pecados. ¿No podríamos hacer nosotros otro tanto? No me saluda, no lo saludo. Me odia, yo no le hice nada, pues le voy a tener rencor. Eso no es católico. Eso no es perfeccionarse. Eso no es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. San Esteban, ejemplo de Jesucristo, nos da a nosotros ejemplo. Lo estaban matando, no le estaban haciendo muecas, no lo estaban odiando, lo estaban matando. Y él estaba rezándole a Dios por ellos. ¿Qué diferencia en nuestro comportamiento? Nos decimos católicos y sin embargo guardamos rencores y nos comportamos como paganos. Ojo por ojo, diente por diente. Me haces ojo, te hago ojo. Me odias, te odio. Me tratas bien, te trato bien. Me tratas mal, te trato igual. ¿Qué clase de católicos somos? Eso no es lo que Dios nos pide. Nos pide perfeccionamiento y lo podemos lograr. Hay que perdonar a nuestros enemigos. Cuando sientas mucho coraje porque te lastimaron mucho, reza por ellos y vas a ver cómo tu coraje se va disminuyendo y cómo tú vas creciendo y cómo tu enemigo se va transformando en algo mejor de lo que él es. Estás haciendo el bien a los que te hacen daño. Eso es católico. Eso es ser un verdadero católico y no una caricatura de católico. Esto me recuerda mucho un ejemplo que les conté hace años, aquí mismo en el púlpito. Había una familia, había un gran hacendado, joven todavía y muy prometedor, y tenía una linda esposa que lo amaba con todo el alma. Se acababan de casar, Dios los había favorecido con bienes de este mundo y tenían una grande hacienda, tenían trabajadores a su servicio, tenían mucho ganado, tenían tierras. Él tenía una linda esposa, ella un gallardo esposo. Y Dios todavía los bendijo más, porque al cabo de algunos meses les dio la alegría de ser papás. Tuvieron un hermoso hijo, el heredero de todo. Al poco tiempo de allí, y fueron creciendo sus ganados. Necesitaban un caballerango, necesitaban un capataz que les ayudara a la administración de todos sus bienes. Acertó a pasar por ahí un hombre que pidió trabajo y se veía bastante inteligente y se veía bastante preparado para poder dirigir la hacienda de sus jefes, la hacienda de sus amos, como le llamaban antes. Empezó a administrarlo perfectamente, empezó a ver los bienes de la familia crecer,
Empezó a ver cómo tenían cada vez más trabajadores, más ganado, más tierras, y la familia preciosa y perfecta, papá, mamá e hijo, vivían felices en la paz del Señor. Pero le empezó a entrar la envidia por medio de la codicia a este capataz. No podía concebir cómo él apenas recibía un sueldo que, por cierto, era muy bueno. Y cómo él lo tenía todo, y le empezó a entrar una envidia contra ese señor, contra su amo. Cómo él tiene una buena esposa, cómo tiene un precioso hijo, cómo tiene terrenos, cómo tiene ganado, cómo tiene todo. Y le empezó a tener envidia y envidia y envidia. Llegó a tal grado la envidia que, no tuviendo ellos parientes, dijeron: si les pasa algo a esta familia, yo soy el capataz, yo me quedaría con todo. No tienen más que un heredero. Y resolvió así, diabólicamente, destruir a esa familia y quedarse con todo. Empezó a hacer malas transacciones en la administración. Y una noche, sabiendo que su amo se había dado cuenta de su mala administración, resolvió destruirlos. Agarró su escopeta y en la noche se metió al cuarto de los esposos. Con algunos disparos mató al señor. La señora salió corriendo y allí en el pasillo, para ver dónde estaba su hijo, corrió hacia él y le empezó a gritar. La alcanzó por la espalda a este cobarde y la mató también a la esposa. El niño, que ya estaba un poquito más grandecito, tendría alrededor de unos 7 u 8 años, al escuchar los gritos de su madre y los disparos, abrió su ventana de su cuarto donde él se quedaba, y entonces alcanzó a brincar por la ventana. Y entonces, abriendo el cuarto, porque todavía quedaba por matar al heredero, si no él se hubiera quedado con todo, el capataz abre el cuarto del niño y ve allá a lo lejos a un muchachito corriendo hacia las profundidades del bosque. Y desde lejos le apunta y le dispara, y vio que cayó inmediatamente. Le había dado seguramente en la cabeza. Ya contento, el capataz fue a ver, no encontró absolutamente nada más que un charco de sangre. Dijo: seguramente ya murió. Se quedó con todo, con la administración, se quedó con todas las tierras, se quedó con todos los ganados, y así vivió su vida. Pero se hizo tan odioso con el correr de los años, que adquirió muchos enemigos. Perdió sus tierras en el juego, perdió en la estimación de las personas, perdió los ganados por sus apuestas, y se granjeó muchos enemigos. Uno de esos enemigos se quiso desquitar de él en el juego, y también le lanzó varios disparos. Y este capataz maldito empezó a correr por las calles del pueblo, hasta que acertó a caer enfrente de la iglesia de la parroquia. Allí alcanzó apenas a tocar la puerta, y salió un joven sacerdote vestido con su sotana negra, que era el señor cura, el párroco, y al verlo tirado y herido, lo levantó entre sus brazos y lo puso en su misma cama donde él dormía, el sacerdote. Y le dijo: le hablaremos a la clínica, le hablaremos al doctor del pueblo. Y el Señor le dijo: no, olvídese de eso, padre. Estoy a punto de morir, pero no le hable a nadie, porque si me descubren que ando por aquí, mis enemigos van a terminar de matarme. El sacerdote estuvo cuidándolo, y el capataz, estuvo luchando entre la vida y la muerte por varios días, inclusive semanas, hasta que el sacerdote logró bajarle la fiebre, curar sus heridas, vendarlas completamente, y con un amor verdaderamente cristiano estuvo cuidando a esa persona, la cual no deseaba ser conocida en el pueblo lo que había pasado. Al cabo de algunas semanas de haber estado ahí, el capataz se empezó a sentir un poquito fuerte y decidió ya salir de la parroquia e irse a seguir su vida lejos de ahí. Y le dice: padre, usted ha sido muy bueno conmigo. Nunca pensé que hubiera tanta bondad en el mundo. Jesucristo, le dijo el sacerdote: Jesucristo, hijo.
Jesucristo nos enseñó a ser buenos con todos. Deberías de tú hacer lo mismo. Abandona ya el fuego, abandona ya las apuestas. Trata de llevar una vida buena, consíguete una buena esposa, cásate, haz una vida bonita. Gracias por sus consejos, Padre. Verdaderamente su cariño, su caridad me ha cambiado el corazón. Solamente le pido que antes de irme, me faltan unos días para estar completamente recuperado, me escuche usted en confesión. Claro que sí, le dijo, con mucho gusto, y hasta se le iluminó el rostro al sacerdote, que una persona tan alejada de Dios y de la bondad decidiera confesarse. Sintió saltar de alegría su corazón el sacerdote y empezó a confesarse. Padre, me confieso que asesiné a 3 personas. Se puso pálido el rostro del sacerdote. ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Fue por el juego? ¿Fue por tus apuestas? No, Padre. Fue por envidia y fue por codicia. Había una joven pareja que tenían un hijo y yo los asesiné por quedarme con sus tierras. Los asesiné por quedarme con su dinero. Eran jóvenes y prometedores y yo de una manera se me metió el demonio y los asesiné. Y estoy tan arrepentido, me duele tanto el corazón de haber hecho eso. No sé, Padre, cómo podré en toda mi vida resarcir todo el daño que he hecho en ella. Pero conforme se iba confesando, el sacerdote iba palideciendo. Lágrimas redondas derramadas de sus ojos e iban cayendo, y el sacerdote iba rechinando los dientes también, cerrando sus puños de todas las atrocidades que ese señor le estaba contando. Y le dice: ¿y qué pasó con esa familia? Pues la asesiné y me quedé con todo y perdí todo el dinero con mis apuestas y demás. El sacerdote batalló, pero levantó la mano, y la mano temblorosa, y le dio la absolución. Lo siguió cuidando y le dice: pero Padre, ¿por qué está tan serio por lo que le confesé? De verdad me arrepiento. No, hijo, yo te voy a cuidar con todo el corazón. Claro que fueron horribles tus pecados, pero Jesús nos enseñó a ser caritativos. Pasaron 3-4 días y el capataz ya estaba listo para irse. Y al momento de recibir la bendición del Padre y abrazarlo el capataz al Padre, le dice: solamente tengo un problema, Padre. Dime, hijo. No sé qué pasaría con aquel niño que nunca lo encontré. Según yo lo maté porque había un charco de sangre, y yo no fallo en mis tiros. Yo nunca fallo en mis tiros. Pero nunca encontré su cuerpo, nunca encontré su cadáver. Pero estoy seguro que le di. Y le di en la cabeza, y eso me duele saber qué pasaría con esa persona. Y el sacerdote lo volvió a abrazar. Lo volvió a abrazar con lágrimas en sus ojos y le dijo: mira. Y detrás de su oído tenía una gran cicatriz el sacerdote. Y era el niño que había tratado de matar ese mismo capataz, que había crecido huérfano porque una persona maldita había matado a sus padres. Y le dijo: cuando te estabas confesando conmigo, mis manos empezaron a temblar. Yo quería verdaderamente por mi naturaleza agarrarte del cuello y en ese mismo momento despedazarte con mis manos. Pero luego me acordé de Jesús, que perdonó a sus mismos enemigos. Así es que, hijo, te abrazo con el corazón, te perdono lo que has hecho y vete en paz. Imagínense ustedes la sorpresa del capataz de saber que el que le había salvado la vida era el que él se la había desgraciado. Eso es lo que hace el cristianismo, eso es lo que hace un verdadero católico. Y nosotros por una mueca ya andamos odiando a nuestro prójimo. Y nosotros, porque nos hicieron daño, no podemos hacerle el bien a las personas. Hay que tratar de ser verdaderos católicos, queridos, fieles, como nos enseñó Jesucristo, como nos enseñan los santos, como nos enseña nuestra sacrosanta religión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.